¿Qué sucede cuando la gentileza, esa virtud que todos veneramos, se vuelve un lastre que nos empobrece? La respuesta, aunque dolorosa, nos invita a mirar más allá de la ilusión de la generosidad infinita y a reconocer que a veces la verdadera sabiduría reside en saber cuándo decir no. Maquiavelo, con la frialdad de su pluma, nos recuerda que la prudencia es la virtud que nos enseña a no ser demasiado generosos cuando la razón lo prohíbe. En los minutos que siguen, desentrañaremos ese conflicto y descubriremos una alternativa que no sacrifica ni tu bolsillo ni tu dignidad. Bienvenidos, buscadores de la verdad interior. Imaginemos por un momento a un joven emprendedor llamado Luis, cuyo orgullo le obliga a financiar a un socio que siempre promete pero nunca entrega. Cada vez que Luis extiende una mano, su cuenta bancaria se reduce y su confianza se desvanece. La amabilidad se ha convertido en una cadena que aprieta su futuro. Este relato, aunque sencillo, encarna lo que llamaremos la amabilidad costosa. El deseo de agradar que, sin medida, erosiona nuestras finanzas y nuestra paz mental. Para comprender este fenómeno, primero definamos la amabilidad en su forma más pura. Es la disposición a ayudar sin cálculo previo, el eco de la compasión que trasciende lo material. Sin embargo, cuando esa disposición se vuelve automática, se transforma en una fuerza impulsiva que nos lleva a decir sí cuando deberíamos decir no. La causa suele ser la necesidad de aprobación, el miedo al conflicto y una cultura que glorifica el sí todo. Preguntémonos, ¿cuántas veces hemos aceptado un favor solo para evitar la incomodidad de una negativa? Cada respuesta alimenta un patrón que, a la larga, nos deja sin recursos. Las manifestaciones de esta amabilidad desbordada son tan variadas como sutiles. Regalos excesivos que nunca se corresponden. Préstamos sin garantía que se convierten en deudas incobrables. Tiempo malgastado en relaciones tóxicas que drenan nuestra energía. Incluso en la historia encontramos ejemplos. El patricio romano Cayo Valerio, quien financiaba amigos sin retorno, vio cómo su fortuna se desvanecía mientras su reputación se mantenía intacta, pero su poder real se menguaba. Los efectos son claros: endeudamiento, resentimiento y una pérdida de autoridad personal que nos deja vulnerables ante quienes deberían respetarnos. Aquí es donde la visión de Maquiavelo cobra relevancia. En su obra, el autor no aboga por la crueldad sin sentido, sino por una prudencia estratégica que protege el núcleo del poder, el propio ser. La virtud, según él, no es la abundancia de gestos, sino la capacidad de medir cada acción según su consecuencia. La amabilidad, entonces, no debe ser un gasto sin retorno, sino una inversión calculada. Cuando la razón indica que el gesto podría costarnos más de lo que ganamos, la prudencia nos invita a buscar una alternativa. ¿Qué alternativa es esa? La respuesta se encuentra en la sustitución de la generosidad desbordada por la amicabilidad estratégica. No se trata de convertirse en un ser frío, sino de canalizar la energía del buen querer hacia acciones que fortalezcan tanto al otro como a uno mismo. Imagina que, en lugar de prestar dinero sin garantía, ofreces tu conocimiento, tu tiempo estructurado o una colaboración que genere valor mutuo. Así, la ayuda se transforma en un intercambio equilibrado, donde el beneficio recíproco protege tu estabilidad y refuerza el vínculo. Esta práctica requiere, antes que nada, un autoconocimiento profundo. Debemos identificar nuestras motivaciones ocultas. ¿Es el deseo de ser querido lo que nos impulsa? ¿O realmente queremos aportar algo significativo? Al reconocer la raíz de nuestra amabilidad, podemos reorientarla. La disciplina de preguntar, ¿esto aporta valor real? Antes de cada gesto,
nos salva de caer en la trampa del altruismo costoso. En este proceso, la reflexión se vuelve una herramienta poderosa, como un espejo que revela nuestras propias limitaciones. Ahora toma un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay alguna ocasión reciente en la que hayas sentido que tu generosidad te dejó sin nada a cambio? Comparte esa experiencia en los comentarios. Me interesa profundamente conocer tu perspectiva y aprender de ella. Este intercambio de ideas enriquece la conversación y nos recuerda que no estamos solos en este dilema. Continuemos, pues, explorando cómo la amicabilidad estratégica se manifiesta en la práctica cotidiana. Primero, establece límites claros. Un límite no es un muro, sino una frontera que protege tu espacio interno. Comunica tus condiciones con respeto, sin culpa ni temor. Segundo, prioriza la calidad sobre la cantidad. Un gesto significativo, como una mentoría puntual, vale más que un número indefinido de favores superficiales. Tercero, cultiva la reciprocidad consciente. Busca siempre que el intercambio sea equilibrado, de modo que ambas partes crezcan. Al adoptar esta postura, notarás una transformación sutil pero profunda. Tu bolsillo dejará de sentir la presión constante de los compromisos innecesarios, y tu mente se liberará del peso de la culpa que acompaña a las negativas. La dignidad, lejos de perderse, se reforzará porque actuarás desde la autenticidad, no desde la obligación. En el vasto tapiz de la existencia, cada hilo que tejemos con intención consciente fortalece la trama completa. Finalmente, recordemos la enseñanza central de Maquiavelo. La prudencia es la virtud que nos guía cuando la razón nos prohíbe la generosidad desmedida. No se trata de renunciar a la amabilidad, sino de transmutarla en una fuerza que construya, que proteja y que eleve. La clave reside en comprender que la verdadera grandeza no se mide por cuántas veces decimos sí, sino por cuántas veces elegimos sabiamente el momento adecuado para ofrecer nuestro mejor yo. Si este análisis ha resonado en tu interior y sientes que abre una nueva perspectiva, te invito a suscribirte y activar la campana. Lo que sigue será aún más revelador. Así, juntos, continuaremos desentrañando los misterios que gobiernan nuestras decisiones y nuestras relaciones. Al adentrarnos más en la idea de la amabilidad como herramienta, es imposible no evocar la figura del gobernante que Maquiavelo describió en su obra más célebre, El Príncipe. Allí, el autor no glorifica la crueldad por sí misma, sino que la presenta como una respuesta calculada a la realidad de un mundo donde la fuerza y la razón a menudo se entrelazan. Cuando el príncipe decide quién recibe su favor, lo hace con la certeza de que cada gesto debe servir a la estabilidad del Estado y a la conservación de su poder. Esa misma lógica puede trasladarse a nuestra vida cotidiana. La amabilidad, cuando se ejerce sin un marco estratégico, se convierte en una vulnerabilidad. Cuando se canaliza con propósito, se transforma en una fortaleza que refuerza nuestras relaciones y protege nuestros recursos. Imagina por un momento a una persona que, al recibir una petición, responde con una sonrisa y, antes de aceptar, evalúa el contexto, el historial del solicitante y el impacto potencial en su propio equilibrio. Esa pausa, esa reflexión interna, no es una señal de frialdad, sino la manifestación de la prudencia que Maquiavelo ensalza. La prudencia, entendida como la capacidad de discernir el momento adecuado para actuar, nos invita a preguntar: ¿qué ganancia real aporta este acto de generosidad? Existe la posibilidad de que, al decir sí, se abra una puerta que conduzca a un ciclo de dependencia o de abuso. Estas preguntas no buscan desalentar la ayuda, sino afinar su precisión. En la práctica, existen 3 pilares que sustentan esta amabilidad estratégica.
El primero es el reconocimiento de los propios límites. Cada individuo posee una capacidad finita de tiempo, energía y recursos. Reconocer esa finitud no implica escasez, sino claridad. Cuando establecemos un límite claro, como por ejemplo decidir que no podemos prestar más de una cierta cantidad de dinero sin garantía, estamos creando una barrera protectora que evita que la generosidad se convierta en un lastre. El segundo pilar es la calidad del gesto. Un acto significativo, pensado y personalizado, trasciende la mera cantidad. Por ejemplo, dedicar una hora a mentorizar a alguien en una habilidad concreta puede generar un impacto mucho mayor que regalar varios objetos sin propósito. El tercer pilar es la reciprocidad consciente. Una danza equilibrada donde ambas partes aportan y reciben. Cuando el intercambio se mantiene en esa balanza, se fomenta el crecimiento mutuo y se evita la sensación de que uno siempre está dando mientras el otro solo recibe. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estos principios en los diferentes ámbitos de nuestra vida? En el entorno laboral, la amabilidad estratégica se traduce en ofrecer ayuda a un colega solo cuando esa colaboración se alinea con los objetivos del proyecto y con el desarrollo profesional de ambas partes. En la familia, implica escuchar a un ser querido con atención plena, pero también saber decir no cuando la demanda supera la capacidad de apoyo sin comprometer la propia salud emocional. En la esfera social, consiste en participar en actividades comunitarias que realmente resuenen con nuestros valores, en lugar de aceptar cada invitación por miedo a quedar excluido. Para ilustrar la efectividad de este enfoque, podemos remontarnos a la historia de un mercader florentino del siglo XV, llamado Lorenzo, quien, según los relatos de la época, era conocido por su generosidad desmesurada. Lorenzo solía financiar a cualquier artesano que le pidiera apoyo, sin exigir garantías ni acuerdos claros. Al principio, su reputación creció, y muchos lo admiraban por su magnanimidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus finanzas comenzaron a resentirse. Los artesanos, al no sentir una obligación recíproca, se volvieron cada vez más dependientes y dejaron de ofrecerle contrapartes de valor. Lorenzo, al verse agobiado por la deuda, tuvo que vender parte de sus propiedades para mantener su negocio a flote. Fue entonces cuando, inspirado por las enseñanzas de Maquiavelo, decidió reformular su manera de ayudar. Estableció contratos de apoyo que incluían cláusulas de devolución y participación en los beneficios futuros. De esa forma, su generosidad se transformó en una inversión que, a la larga, le devolvió no solo capital, sino también alianzas más sólidas y duraderas. La historia de Lorenzo nos muestra que la amabilidad, cuando se combina con una visión estratégica, puede convertirse en una fuente de prosperidad y no en una carga. Otro ejemplo contemporáneo se encuentra en la figura de una emprendedora tecnológica que, durante los primeros años de su startup, decidió ofrecer mentoría gratuita a cientos de jóvenes talentos. Su intención era noble, pero la falta de un marco estructurado provocó que su tiempo se diluyera en sesiones que no generaban resultados concretos. Al percatarse de la saturación, reorganizó su programa, estableció un número limitado de plazas, definió criterios de selección y diseñó un plan de seguimiento que incluía compromisos mutuos. El resultado fue que cada mentoría produjo un impacto medible y la emprendedora pudo escalar su iniciativa sin sacrificar su propia productividad. Esta transformación ejemplifica cómo la disciplina de la prudencia no elimina la benevolencia, sino la refina. En el plano interno, la amabilidad estratégica también implica una conversación honesta con uno mismo. Muchas veces, la culpa que sentimos al negar un pedido proviene de creencias arraigadas que asocian el valor personal con la capacidad de dar. Desarraigar esa idea requiere un proceso de introspección
donde identificamos los patrones de pensamiento que nos llevan a sobreextendernos. Un ejercicio útil consiste en escribir, en un cuaderno, cada vez que rechazar una solicitud y describir los sentimientos que surgen. Con el tiempo, se vuelve evidente que la mayoría de esas emociones son temporales y que el beneficio a largo plazo de mantener nuestros límites supera la incomodidad momentánea. Este registro nos aporta evidencia objetiva de que nuestras decisiones están alineadas con una visión más amplia de bienestar. Al profundizar en la relación entre amabilidad y poder, también emergen preguntas sobre la ética de la manipulación. ¿Es moralmente aceptable usar la amabilidad como una herramienta de influencia? La respuesta, según la tradición aristotélica, radica en la intención. Si el objetivo es crear una red de apoyo genuina, donde cada individuo se siente valorado y motivado a contribuir, entonces la estrategia sirve a un bien mayor. Si por el contrario, la amabilidad se emplea para obtener ventajas egoístas sin considerar el impacto en el otro, caemos en la trampa de la falsedad. Maquiavelo, aunque a veces percibido como cínico, enfatizaba que la virtud debe estar siempre al servicio del fin que persigue, y ese fin debe ser sostenible y justo. Desde una perspectiva psicológica, la práctica de la amabilidad estratégica fortalece la resiliencia emocional. Al aprender a decir no de manera asertiva, desarrollamos una mayor autoeficacia, lo que a su vez reduce la ansiedad asociada a la sobrecarga. La neurociencia muestra que el cerebro recompensa los comportamientos que están alineados con nuestras metas a largo plazo, liberando dopamina cuando experimentamos coherencia interna. Por lo tanto, al actuar con prudencia, no solo protegemos nuestras finanzas, sino que también cultivamos una sensación de plenitud que alimenta nuestro crecimiento personal. En la vida cotidiana, podemos integrar pequeños hábitos que refuercen esta filosofía. Por ejemplo, al recibir una petición, tomarse un momento para respirar profundamente antes de responder permite que la reacción emocional disminuya y que la respuesta sea más deliberada. Otro hábito consiste en establecer una regla de 3 para cada solicitud. ¿Es necesaria? ¿Es factible? ¿Y es beneficiosa? Si alguna de esas respuestas resulta negativa, es señal de que quizás sea prudente declinar o renegociar los términos. Estas prácticas, aunque simples, crean un patrón de comportamiento que, con el tiempo, se vuelve casi automático. Al final del día, la amabilidad no debe ser percibida como una carga, sino como una energía que fluye cuando se canaliza adecuadamente. La prudencia, esa virtud que Maquiavelo eleva por encima del deseo ciego de complacer, nos invita a equilibrar corazón y razón. En esa intersección, descubrimos la posibilidad de ofrecer nuestro mejor yo sin sacrificar nuestra estabilidad. Es un acto de amor propio que, irónicamente, se traduce en un amor más auténtico hacia los demás. Si hasta aquí has encontrado resonancia en tus propias experiencias, te animo a que reflexiones sobre los momentos en que la amabilidad te ha llevado a sentirte agotado o vulnerado. ¿Qué patrones puedes identificar? ¿Cómo podrías, a partir de ahora, aplicar los principios de la amabilidad estratégica en esos escenarios? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La comunidad crece cuando cada voz aporta su perspectiva. Recuerda que el viaje hacia una vida más equilibrada no es lineal. Habrá retrocesos y aprendizajes constantes. Cada vez que enfrentes una decisión de ayudar, pregúntate si esa ayuda está alineada con tus valores y con la visión que tienes para tu futuro. Si la respuesta es afirmativa, procede con generosidad. Si la respuesta es negativa, reconoce que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de decir no sin culpa. Al cerrar este capítulo, deseo que la sabiduría de Maquiavelo, combinada con la compasión que nace del corazón,
te sirvan como brújula para navegar los dilemas cotidianos. Que la prudencia se convierta en tu aliada y que la amabilidad, refinada y consciente, siga siendo una luz que ilumine tu camino y el de quienes te rodean. Continúa acompañándonos en esta travesía de descubrimiento. Si encuentras valor en este contenido, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos análisis que desentrañarán los misterios que guían nuestras decisiones y relaciones. Gracias por tu atención y que la reflexión te acompañe siempre.